Buenos días, reciban bendiciones de Jesucristo para todos. Soy Pastora María Guerrero y el versículo de hoy está en Primera de Juan 3, versículo 18. El Señor dice: hijitos míos, no amemos la palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué precioso versículo. Quiere decir, seamos verdaderos con el amor de Dios. Nos está hablando directamente con todo amor, hijitos míos. Continuando con esta serie acerca de Pablo, Transformación, parte 8. El título de la enseñanza de hoy es el siguiente: la epístola de Pablo a los romanos. Quiero hacerles una referencia del estudio anterior, parte 7, en sus dos últimos versículos del capítulo 28 de Hechos. Dice, versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Sabemos que estaba en la isla de Malta, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahora, llega a Roma. La epístola de los romanos es teológicamente la más importante de todas las epístolas escritas por Pablo. Es la más comprensiva y lógica presentación del Evangelio. Hace una salutación Pablo en Romanos capítulo 1, de 1, versículos 1 al 32. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol, apartado, ¿para qué? Para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Dice la Biblia, sed santo como yo soy santo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es Pablo hablando. Deseo de Pablo de predicar en Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe. La fe es lo más precioso que hay, que no es común a vosotros y a mí. Esto es palabra hablada por Pablo. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. O sea, tenía muchos problemas antes de llegar a Roma, tuvo muchísimos problemas, para tener también entre vosotros
algún fruto como entre los demás gentiles. El poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio. Si usted ha recibido a Jesucristo en su corazón, no se avergüence de pasar la palabra de Dios al que no la sabe todo el tiempo. Asimismo dice él, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Esto quiere decir que Pablo predicaba a todos en Roma, a todos los que le escuchaban, judíos, griegos, gentiles, todos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué hermosas palabras, qué hermoso versículo este 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Aquí hay un subtítulo, dice la culpabilidad del hombre. Para la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Repito, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que él sabía, Pablo, se lo manifestaba a Dios. Siempre. Él no hablaba nomás porque sí, porque tenía el poder de Dios, la unción de Dios, el Espíritu de Dios. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Quiere decir oscurecido, vivir en la oscuridad. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios de todo, hermanos, Dios sabe todo, lo que usted, lo que yo y lo que todos hacemos. Y Él, Dios, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto es muy importante, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas del mundo antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó. Qué cosa más terrible. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres, escuche esto, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, los hombres también, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¡Qué terrible! Dios los entregó
por su desobediencia a pasiones vergonzosas. Esto está en versículo 26 al 32. Y asimismo, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados ¿de qué? De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Hay que reflexionar sobre todas estas palabras: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Puede usted imaginarse todos estos adjetivos malos a lo que Dios permitió y los entregó, como dice en el capítulo 28, en el versículo 28, repito, que los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen? Y le voy a repetir, del 29 al 32, atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, a una total perversión. Dios lo permitió precisamente por su mentalidad reprobada. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. No solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Esto quiere decir que se convirtieron en todos estos terribles palabras de todo, en perversos, todo encerrando la perversión, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y precisamente dice: el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Reflexione, hermano, reflexione. Y si usted no ha recibido a Jesucristo en su corazón, este es el momento para concluir esta enseñanza. Tú puedes obtener la salvación hoy. Hoy es el día que el Señor ha hecho para que tú la recibas en tu corazón y en tu espíritu. Di: Señor Jesús, yo creo que tú eres el verdadero Hijo de Dios. Yo confieso que he pecado en contra de ti y hoy quiero, ¿qué? Cambiar mi vida a través de ti, Jesucristo, y ser hacedor de tu palabra. Gracias por salvarme hoy. Ayúdame a vivir una vida diferente, un cambio total en tu vida. Todo esto que te acabo de decir, reflexiónalo. La perversión a un lado. No te inmiscuyas con el mundo. Dale gracias a Dios. Ora esta oración, ve este video y repítelo en tu mente. Y entiende las palabras, toda esa perversión que se han dicho en estos versículos. Vive una vida diferente, un cambio en tu vida. Exactamente como a través de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor Jesús, por salvarme. A ti, Señor. Gracias otra vez. Amén.